Bienvenidos a Alcatraz, la prisión más famosa de la historia. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es por dentro? ¿Te permiten entrar a una celda? ¿Cuánto cuesta venir acá? Todo eso y mucho más en este video. Acompáñanos a ver qué pinta. Acá estaban los presos más peligrosos. Y por acá pasaban los presos totalmente desnudos. Quiere robar alguno de estos utensilios para matar a otro. En este mismo pabellón estaba lo que llamaban el hoyo. Estaban acá encerrados durante tanto tiempo y en plena oscuridad. Lo que hacía uno de ellos para entretenerse era tirar un... La prisión de Alcatraz se encuentra en la bahía de San Francisco. Para poder conocerla, primero reservas tu entrada desde la página oficial, la cual te incluye el traslado en barco desde la costa en el muelle 33. Aprovechen a disfrutar este paseo que es realmente muy lindo y te regala una hermosa vista de la ciudad de San Francisco. Acabamos de desembarcar en la isla de Alcatraz y no lo podemos creer estar acá. Son de esos lugares históricos que tienen tanta historia, tantas cosas para contar, que estar acá es realmente impactante. Y se viene un video diferente, obviamente, un video donde seguramente vamos a sentir una energía rara, una energía pesada. Acá estuvieron presos los ladrones más grosos de Estados Unidos, podemos decir, las personas más peligrosas. Ahora vamos a aprender bastante de la historia, pero se siente como un respeto especial de la gente. Hay mucho silencio, así que veremos qué pasa allá adentro. Exacto, es como un video, va a ser como un video en una voz tranquila, una voz baja y con mucho respeto. Y para llegar hasta el ingreso de la cárcel tenés que subir por un par de cuestas y algo muy bueno es que tiene audioguía en tu idioma, así que vamos ahora a agarrar una audioguía en español, así aprendemos toda la historia de Alcatraz. Algo a destacar, apenas llegás se siente un olor fuertísimo, muy fuerte. Muy feo, y es por la caca de las gaviotas. Y es por estas gaviotas que esta cárcel recibe el nombre de Alcatraz. Ya estamos en el ingreso de la cárcel y apenas entras es muy impactante porque acá está el recibidor de los prisioneros, acá le daban la ropa, sus toallas, sus cosas personales para después ingresar a cumplir con su condena. Ahí podemos observar la ropa, se ve que esos son sábanas, los zapatos, ahí miren zapatos, no sé si serán reales o será una representación de ese tiempo, y objetos de higiene personal, almohadas, mantitas. Y frente al recibidor tenemos las duchas, que por lo que vemos había muy poca intimidad porque a los presos, como dijimos, los que venían acá a Alcatraz eran presos de máxima peligrosidad, entonces lo tenían que tener a la vista hasta cuando se bañaban, pero esto es impactante. La prisión de Alcatraz funcionó desde 1934 a 1963, alojó a más de 250 presos y fue utilizada para concentrar a reclusos que causaban problemas en otras cárceles y a los condenados más peligrosos del país. Esta prisión, también conocida como La Roca, era destacada por su máxima seguridad y su imposibilidad de fuga. Esto se daba por sus fuertes medidas de control y por encontrarse en medio del agua. ¿Pero era realmente imposible fugarse de este lugar? Ya estamos dentro de la cárcel de Alcatraz. La verdad que el audioguía está buenísimo, buenísimo. Acá pueden ver cómo te lo puedes colgar, seleccionás el idioma en el que quieres escuchar todo y te va contando, te va guiando con estos carteles y a medida que va llegando un cartel vos pones play y te va indicando la historia. Se siente muchísimo la pesadez en el aire, la gente está en silencio y hablando muy bajito. En la audioguía te explican todo lo que estaba pasando desde las voces de los que eran los guardias y desde la historia de los presos, y son ellos mismos quienes te cuentan cómo era su vida acá. Por eso también están todos con tanto respeto y escuchando tan atentamente. Acá estamos observando las celdas. Vean, tenías ahí un inodoro, un lavado y no sé dónde entraba acá la camita. A ver, vamos a ver otra celda. Acá podemos ver una celda completa. Tenemos
el inodoro por un lado, una canilla, un grifo con un lavado, tenías un escritorio y la camita ahí al lado. Imagínate estar preso acá. Aparte, veamos bien lo que son las rejas, ¿no? Las rejas son fuertes de hierro puro. Acá hay otra celda armada. Recordemos que acá estaban presos los ladrones más peligrosos de Estados Unidos. Es tenebroso, realmente tenebroso saber que estás viviendo ahí en 3 metros cuadrados. Este pasillo recibía el nombre de Broadway y por acá pasaban los presos totalmente desnudos, recibiendo los insultos de los demás presos para ir hacia sus cárceles. Cuando llegaban a su celda encontraban esto y tenían también ahí un documento con las reglas que tenían que respetar dentro de Alcatraz. Estamos en este momento en D-Block. Acá estaban los presos más peligrosos o los que peor se portaban. Tenemos acá por debajo las celdas más amplias y a medida que van subiendo en los niveles, la celda se va achicando. Los presos que estaban acá solo se les permitía salir una vez por semana para poder bañarse y hacer un poco de ejercicio. Y ustedes se preguntarán por qué, si son las celdas de las personas más peligrosas, son un poco más grandes. Bueno, el motivo es que, como dijimos antes, en estas celdas iban a pasar muchísimo más tiempo, ya que solo podían salir una vez por semana. En este mismo pabellón estaba lo que llamaban el hoyo. Pueden ver acá estas celdas con esta puerta de hierro enorme, imposible de abrir, y ahora vamos a entrar. Acá podemos observar la puerta. La puerta es bien ancha, bien pesada obviamente, y no solo tenía la puerta, sino que además tenía doble reja. Entras acá y es un espacio muy pequeño. Y además dicen que acá le apagaban la luz a los presos, por lo que era una locura. Cerraban la puerta y estaban en la oscuridad total. Nos cuentan en el audio guía que como estaban acá encerrados durante tanto tiempo y en plena oscuridad, lo que hacía uno de ellos para entretenerse era tirar un botón de su chaqueta y buscarla mientras estaba agachado y a oscuras por toda la celda. Cuando lo encontraba, lo hacía de nuevo para pasar el tiempo. Este es el sector que más nos conmovió, un lugar donde los presos eran castigados y despojados de todo tipo de derechos. Permanecían semanas a oscuras y sin poder salir, dejándolos al borde de la locura, algo realmente inhumano. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Los leemos en comentarios. Estamos ahora en un pabellón en el que dicen que están las celdas que eran las más codiciadas por los presos, ya que ingresa mucha luz solar, como pueden ver. Entonces, claro, durante el día les ingresaba esta luz y les daba un poco de alivio entre tanto encierro. Además, los presos que se encontraban en este lugar eran los que tenían un mejor comportamiento, por lo tanto le daban ciertos privilegios. Por ejemplo, podían tener juegos de mesa, podían escuchar música, tenían interruptores donde podían enchufar unos auriculares y tenían 2 estaciones de radio para escuchar. Tenían también, podían tener pinturas, podían tener también algún instrumento. Así que eran como las celdas que más codiciaban los que iban a cumplir una condena acá en La Roca. La visita al patio también dependía de la buena conducta. Algunos presos podían acceder a él todos los días, otros una vez por semana, y se cree que algunos jamás conocieron este espacio. La prisión de Alcatraz fue utilizada para rodar muchas películas, series y representada como locación en varios videojuegos. Estamos en el sector de los visitantes y acá veo que he recibido una visita. Hola Mechi, gracias Mechi, gracias por venir a acompañarme acá, por visitarme. Te juro que ya voy a salir,
lo que hice realmente lo estoy pagando, voy a cumplir condena y voy a estar con vos de vuelta. Gracias. Hubo varios intentos de escape en esta prisión. El más conocido y elaborado fue llevado a cabo en 1962 por 3 reclusos, Frank Morris y los hermanos Anglin. Salieron por los conductos de ventilación haciendo agujeros con una cuchara y otros elementos. Para distraer a los guardias, fabricaron cabezas con cabello que colocaron en sus camas. En la investigación oficial, los dieron por muertos en las aguas heladas de San Francisco, pero realmente nunca fueron encontrados y muchos creen que lograron escapar exitosamente. Las luces se apagaban a las 9:30 de la noche y todo se volvía oscuro. Y cuentan que muchos de ellos pasaban toda la noche sin dormir por el miedo que les generaba. Los guardias dicen que algunos presos dormían con los ojos abiertos, otros rechinaban los dientes, otros hablaban dormidos. Vamos a seguir conociendo lo que nos queda de la cárcel de Alcatraz. Estamos en este momento en el sector del comedor, que dicen que era uno de los lugares más tensos de la prisión, ya que imagínense que en este lugar se concentraban todos los presos más peligrosos de Estados Unidos por unos minutos para comer. Entre ellos obviamente había rivalidades, había peleas, intentos de asesinato, ha habido muertes, intentaron realizar un motín también en este lugar. Y en la cocina se puede observar que donde ubicaban los cuchillos los cocineros están pintados para poder identificar si faltaba alguno, porque era común que quizás un preso quiera robar alguno de estos utensilios para matar a otro. Alcatraz fue cerrada por varias razones. Las razones oficiales dictaminaron que el costo de mantenimiento era muy alto y además su funcionamiento contaminaba las costas de San Francisco. Otros dicen que tras la fuga de 1962, la reputación de Alcatraz se vio afectada, ya que dejó de ser considerada la prisión más segura del mundo. A esto se sumaron graves denuncias sobre abusos que sufrían los presos. De esta manera, en marzo de 1963 fue finalmente clausurada. Bueno, y hasta acá llega este video un poco extraño, con la energía baja. Realmente acá se siente un ambiente muy pesado, como decíamos antes. La historia es muy atrapante y está muy bien contada. Aplauso para la gente que organizó esto, porque estás todo el tiempo metido en la historia y es impactante y atemorizante también. El audio guía te va indicando tu recorrido, eso está muy bueno. Te dice dobla para acá, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, estás pasando por este sector, acá pasó esto, acá pasó lo otro. Y también te hacen ejercicios, como por ejemplo entrar a una celda y cerrar los ojos, imaginarte cosas, tiene ruidos, entonces puedes sentir lo que iba pasando. Acá en el comedor te habla de los cuchillos y de lo peligroso que era. Te pone muy en situación. Y hasta acá llega este video, gente, un video muy especial. No saben la emoción que tenemos de estar acá. Es un lugar donde la hemos visto en muchas películas, series y demás, y estar acá es algo único. Aparte, últimamente, mientras planeábamos el viaje, veíamos muchos videos de Alcatraz y estar acá es fantástico. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes como @viendoquepinta. Y suscríbanse para seguir viendo esta aventura de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video y suscríbete. A ver qué pinta.